días, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy del curso de Derecho Civil 3 para la Maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente a la semana 11, con el tema la sucesión hereditaria intestada. Como decía, el día de hoy vamos a desarrollar el contenido de la sucesión intestada y cuándo es que ésta procede. La próxima semana, después de los exámenes. No sé si alguien pudiera verificar cuándo nos tocaría el examen, si ya está el calendario y nos dice, por favor. Ahorita le informo. Gracias. Civil nos toca el 9 de mayo. 9 de mayo. Quiere decir que tenemos una siguiente clase, ¿verdad? Sí, El la otra 2. semana todavía tenemos clase. Muy bien. Entonces, la otra semana vamos a desarrollar el orden de la sucesión, porque hoy apenas la ley nos va a permitir desarrollar el contenido relativo a qué es la sucesión y cuándo procede, una disposición general, y la próxima semana ya específicamente a quiénes les corresponde, ¿ya? Fíjense que, como les he dicho en otras clases, tal vez en cuanto al tema de las sucesiones es el tema más recurrente de consulta, porque las personas, al no existir una cultura tan desarrollada en el tema de otorgamiento de testamentos, pues es más seguro que todo se va a diligenciar en la vía de la sucesión intestada, porque no hay testamento. O incluso, si hubo testamento, pierde por alguna situación sus efectos y en consecuencia tenemos que caer en la sucesión intestada. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Como hemos estado observando en las clases que hasta el día de hoy se habían recibido, la sucesión testamentaria tiene su fundamento, como su nombre lo dice, en el propio testamento. Es decir, en esa disposición que el testador, estando en vida, estableció. El testamento no es más que la voluntad del testador, donde él indica qué y a quién va a dejar la titularidad de sus bienes, ¿ya? Y eso es lo que hemos estado desarrollando en todas estas clases para poder, permítanme un momentito, disculpen. Disculpen. Les decía entonces que la diferencia entre ambos tipos de sucesión es que en la testamentaria que hemos estado viendo en las clases de las semanas anteriores, es el testador el que dijo, dispuso, estableció cuando estaba vivo, ¿verdad? Lo hizo mediante el mecanismo que la ley ha dispuesto y en consecuencia, pues va a tener lugar todo lo que él haya declarado. Incluso la albacea va a cumplir esa función, ¿verdad? De hacer cumplir lo que el testador quería. Distinto a la sucesión intestada, que el término significa sin testamento, sin haber testado. ¿Por qué? Porque la persona sí dispuso. Fíjense que la libertad de disposición es tan grande que la persona puede, si quiere, disponer por testamento, y si no, puede no hacerlo. Pero ¿qué sucede? ¿En base a qué tendría que desarrollarse la sucesión si el testador no dijo a quién
prefería dejarle sus bienes. Y aquí es donde interviene la ley, ¿verdad? Porque aquí ya no es el que él quería, el que él prefería, eh, quien más se esforzó, quien más cuidó, ¿verdad? Porque pues es sabido que en su caso, ¿verdad? Muchos de estos procedimientos, las personas que fallecen, pues llegan a veces a la tercera edad. No es siempre así, por supuesto, pero cuando las personas más necesitan en su vejez, en su edad adulta muy avanzada, necesita atenciones, requerimientos, problemas de atención médica, entre otros, ¿verdad? Y acá la sucesión intestada no considera quién fue el hijo más allegado, quién fue el hijo mejor portado, digámosle así, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Alfonso Brañas sobre la sucesión intestada? Indica que la sucesión hereditaria puede ser intestada en virtud de lo siguiente: no haberse otorgado testamento, o que el testamento, o que en el testamento no se incluyeron todos los bienes del testador, o se omitió la institución de heredero. También que el testamento sea declarado nulo. Entonces, vean, o no hay testamento, o el que estaba no tiene las condiciones suficientes, o incluso fue declarado nulo. En ese sentido, vamos a estar ante una sucesión intestada. Dice Garnica, es la sustitución con ausencia de testamento, porque no hay, ¿verdad?, que hacen los parientes del causante. Aquí sí entra el parentesco. ¿Por qué? Porque la ley ha dispuesto que sean los parientes del causante los que entren a sucesión intestada. En la testamentaria, el testador puede disponer que sea o no un pariente. No tiene esa obligación. En cuanto a la titularidad de derechos y obligaciones, pues porque ya sabemos, ¿verdad?, que sustituir en la herencia a una persona es entrar no solo a adquirir derechos, sino también obligaciones. Y fíjense que acá no aplicaría el tema de los legados, porque en los legados el testador en un testamento dice la herencia es para A, B y C y un legado para D, por ejemplo. Aquí no hay legado. Si el testador ni siquiera dispuso quiénes iban a ser sus herederos, mucho menos sus legatarios, ¿verdad? Vean entonces las diferencias que hay entre uno y otro. Procedencia de la sucesión. Según el artículo 1068 del Código Civil, establece lo siguiente: casos en que tiene lugar la sucesión intestada en cuanto a sus disposiciones generales. La sucesión intestada tiene lugar, número 1, cuando no hay testamento. Esto es lo suficientemente claro, ¿verdad? ¿Por qué no hay testamento? Porque el testador no quiso disponer en vida para después de su muerte. Luego, cuando falta la condición puesta en la institución de heredero, o cuando el instituido muere antes que el testador. Fuera de los casos de sustitución, representación y acrecentamiento con arreglo a este lugar. Es decir, recordarán ustedes que en el testamento el testador puede disponer una condición para poder entregarse la herencia, pero resulta ser que no se cumple con la herencia, ¿verdad? No se cumplió con la condición, es imposible que se vaya a cumplir, ¿verdad? Muere el instituido heredero antes que el testador, o en su caso fuera incapaz de suceder o repudió la herencia, ¿ya? Entonces vamos a considerar también ese caso. Cuando en el testamento no hay heredero instituido,
y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. ¿Ya? Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno de sus o algunos de sus bienes. Entonces vamos a ver que cuando el testamento existe, es sucesión testamentaria. Cuando no existe, es intestada. Cuando existiendo solo quedan algunas condiciones, por ejemplo, válidas o solo se incluyeron algunos bienes, sobre esos bienes va a haber testamento, va a ser testamentario, y sobre los que no se dispuso va a ser intestado. Por eso podríamos considerarlo como mixto, aunque la ley no lo menciona así de forma clara, ¿verdad? Entonces, lo principal que quiero que ustedes se queden es que la sucesión intestada procede, número 1, cuando no hay testamento. Número 2, cuando habiendo testamento, este no cumple con todas las condiciones o no se incluyó todo lo que debería. Entonces ahí, si no se incluyó la totalidad, va a ser en parte testamentaria y en parte intestada. Y 2, cuando el testador dejó de disponer de alguno de sus bienes, perdón, o número 3, más general, cuando el testamento llega a carecer de las suficientes condiciones para ser válido, porque se impugnó por la vía de nulidad y se le declaró nulo, o por si al contrario se fueron por la vía de la falsedad y se estableció que es falso, ¿verdad? Había uno que se decía que era, pero se establece que es falso. Entonces, este es el artículo clave que nos va a servir a nosotros para establecer el tipo de sucesión. ¿Por qué? Porque desde que nosotros iniciamos el proceso sucesorio tenemos que tener una base para tener claridad de si hay o no hay testamento, porque es el tipo de proceso que vamos a iniciar. Porque ¿qué sucede en el proceso sucesorio? Iniciamos un proceso intestado. Hacemos el acta notarial de requerimiento, la primera resolución, mandamos a requerir lo que corresponda y en el informe que le pedimos al registro de procesos sucesorios nos responden, ya existe radicado proceso sucesorio testamentario por A, B y C. Si ya existe un proceso sucesorio iniciado de manera testamentaria, no podríamos continuar nosotros con el intestado. Los que estaban iniciando aquí el intestado tendrán que ir a abocarse con el notario o con el juez que está diligenciando su sucesorio testamentario a efecto de adherirse, dirimir o tener que trasladar a un tribunal en otra vía, ya no voluntaria, para establecer a quién le corresponde y a quién no le corresponde la herencia, ¿verdad? Entonces vean qué importante es tener claro desde el principio este tema, ¿verdad? En los casos del inciso 3 y 4 del artículo anterior, el intestado solo procede respecto de los bienes de que no dispuso el testador, ¿verdad? Porque si es intestado, si en el testamento se incluyeron todos los bienes, pero se compró uno posteriormente, por ejemplo, y no se incluyó, no se mencionó, ¿qué sucede? Pues sobre ese bien sí va a entrar de manera intestada. Luego en el artículo 1068 que se establece esto, ¿verdad? Y el 1069 que veíamos, tenemos lo siguiente. 1070. Para arreglar, o quiere decir regularizar, establecer la sucesión intestada, la ley, porque aquí ya no es la voluntad del testador, sino la de la ley solo considera los vínculos del parentesco. ¿Recuerdan que el año pasado, no, perdón, el primer semestre, vimos el tema del parentesco? Hoy vamos a hacer un pequeño repaso, pero ustedes ya lo dominan, ¿verdad?
porque eso nos va a servir para en un examen responder, ¿verdad? ¿A quién le corresponde la herencia si se presentan A, B y C? ¿Verdad? Entonces ustedes van a definir que de manera intestada, ¿qué es lo que tiene validez? Los vínculos del parentesco. Ojo, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. ¿Por qué la ley hace esta aclaración? Recordarán ustedes que en las historias de los abuelitos, ¿verdad? Decían el cume, el primogénito, el que es hombre. Entonces se tenía la percepción, tal vez por antecedentes históricos, religiosos, o que nosotros somos producto de la forma de vida que tenían nuestros antecesores, ¿verdad? En ese sentido, algunos consideraban, ¿verdad? Incluso hay gente que al día de hoy continúa teniendo ese pensamiento de que solo al hijo hombre o al hijo mayor le corresponde herencia, ¿ya? Y la ley aquí está siendo lo suficientemente clara para decirnos, no tiene nada que ver el sexo de la persona, es decir, el género, ¿verdad? Con si le corresponde o no le corresponde herencia. Fíjense que hasta en las monarquías está ese tema, ¿verdad? De que si es mujer, tiene, aunque sea la primogénita, ¿verdad? De hijos de los reyes, le tiene que ceder al que es hombre el puesto, llamémosle así, ¿verdad? De sucesión. Eso el caso que es bien claro es el tema de Japón, ¿verdad? Donde por falta de descendencia masculina, pues en un sobrino queda el trono, como dicen ellos, ¿verdad? Ni la naturaleza, fíjense, ni el origen de los bienes. No tiene nada que ver con que a las hijas les van a dejar, por ejemplo, los bienes de menor valor y a los varones las tierras. No tiene eso nada que ver, ¿verdad? En la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación. Ya en su momento explicábamos que el derecho propio es porque a la persona le corresponde, en el caso testamentario es porque la designaron, o por derecho de representación, ya que quiere decir los hijos de, prácticamente. Porque si hay 3 tíos a los que se murió el abuelo, digamos, y quedan los 3 tíos, pero uno de estos 3 tíos falleció, teniendo hijos, la parte que a él le correspondería pasa a quienes lo representen, a sus propios hijos, ¿verdad? Los que suceden por derecho propio heredan por cabezas, es decir, cada uno toma por partes iguales la porción que le asigna la ley. Los que suceden por derecho de representación heredarán por estirpes, tal como se expresa en el artículo 932. Es decir, que los nietos, ¿verdad? En el caso de esos sobrinos que yo les menciono, heredarían la parte que al padre les hubiera correspondido. ¿Ya? Si del 100% a los hijos a cada uno le correspondía el 33, la parte que le corresponde a esos nietos o sobrinos, ¿verdad? Sería la mitad de 33, porque son 2, ¿verdad? Entonces, acuérdense que aquí el tema de la partición también tenemos que esperar hasta que termine la sucesión para acceder a la partición hereditaria. ¿Ya? No podemos hacerla desde ya, ¿sí? Entonces, es una de las aclaraciones que yo considero tenemos nosotros que hacerle a los clientes desde el momento que llegan a requerir nuestros servicios. Los que heredan por derecho propio heredan por cabezas, es así, es la terminología que se usa, ¿verdad? Es decir, que cada uno toma partes iguales según la porción que la ley le asigna y los que heredan por derecho de representación heredan por estirpes, así como les indicaba, ¿verdad? Según el artículo 932. Yo quiero ver si me falta algún artículo aquí en este orden o están todos en el mismo orden.
No están aquí. En el artículo 974 se establece lo siguiente. Son llamados a la sucesión intestada. ¿Por qué son llamados? ¿Y quién los llama? Son llamados porque la ley así lo ha dispuesto. ¿Ya? A sucesión intestada. ¿Quiénes son los llamados? Los que la ley diga. Aquí al testador, él tuvo hasta el día antes de su fallecimiento para decir él a quién le correspondía la herencia. Él no lo quiso hacer, la ley va a ser la que decida. Entonces, son llamados a sucesión intestada, según las reglas que más tarde se determinan en la siguiente clase, como les digo. Número 1, los parientes del difunto. Y aquí sí, parientes dentro de los grados de la ley. Nada, que es que fíjese que tuvo un hijo y no lo reconoció, es que fíjese que él lo crió como su hijo, es que fíjese que él lo cuidó aunque no era su hijo. Ustedes a estas alturas ya conocen las figuras de la adopción, ya conocen la figura del reconocimiento, ya conocen la figura de las presunciones legales del hijo, de los hijos que nacen dentro de matrimonio, de los que no nacen de matrimonio, cómo se va a reclamar, ¿verdad? Entonces, ¿quién es pariente del difunto? En primer término, si son hijos, los reconocidos, ¿verdad? Y si son nietos, los hijos reconocidos de los hijos. Así de sencillo. Pero los parientes, el parentesco tiene varios niveles, ¿verdad? Primer grado, segundo grado, etcétera. Y ya sabemos hasta dónde la ley nos tiene ese reconocimiento. Entonces, en primer término, en sucesión intestada, ¿quiénes son los llamados a suceder? Los parientes del difunto. Y a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. Era lo que les decía en algún momento, ¿verdad? Que cuando la herencia es declarada vacante, es el Estado el que va a iniciar el procedimiento porque a él le interesa que le adjudiquen esos bienes y lo que les corresponde a las universidades por partes iguales según lo que establece la ley. Les decía que no les puedo hablar más detalles porque no hay estadísticas, no hay informes claros, ¿verdad? No hay literatura donde se hable, o doctrina, mejor dicho, donde se hable de cuántos bienes ha recuperado el Estado, a qué universidades se le han adjudicado, etcétera, ¿verdad? Y aquí nos menciona algo importantísimo. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos que deba tener lugar, ¿verdad? 175. En caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, que es lo que les decía, que puede ser mixta, se procederá previamente a la liquidación a fin de pagar el pasivo de la herencia. ¿Por qué? Porque con la testamentaria se van a hacer los cobros, ¿verdad? Según lo que corresponda, según la liquidación de bienes y según el porcentaje así como le corresponde el porcentaje de herencia, le corresponde el porcentaje de las obligaciones, pago de impuesto, etcétera. Hoy ya sabemos que el impuesto no existe, pero hay otros gastos que hay que cubrir. Y enseguida se repartirán separadamente los bienes intestados y los testamentarios, porque no se pueden repartir igual. Respetando siempre la voluntad del testador. ¿Dónde? En el testamentario, porque en el intestado la voluntad del testador no intervino, ¿verdad? 176. Todos los hijos heredan por partes iguales, dice el epígrafe. Yo aquí no les coloco el epígrafe porque los epígrafes pues no son parte de la ley. Pero en mi código, el que tengo yo, pues dice todos los hijos heredan por partes iguales. Sin embargo, cuando el legislador aquí pues lo detalló, tal vez cometió un pequeño error, podría interpretarse así, ¿verdad? El no haber colocado y, sino o, ¿ya? ¿Por qué? Establece que los hijos biológicos o adoptivos, que pudiéramos pensar que son sinónimos, pero no lo son, ¿verdad? Porque un hijo biológico
es el que es de las personas que lo tuvieron, quiere decir que es de la misma genética, y el adoptivo es producto de una adopción. En consecuencia, no son lo mismo, ¿verdad? Y al establecer la letra O, esa conjunción, más bien parece que son lo mismo, ¿verdad? Pero diríamos que ni los hijos biológicos, o tanto los hijos biológicos como los adoptivos, para ser más aclarativo, heredarán a sus padres por partes iguales. Ya veíamos previamente que no importa que sea hombre, no importa que sea mujer, solo prevalecerá el tema del parentesco. Y acá, que no importa que sea biológico, no importa que sea adoptivo, heredarán ambos a sus padres por partes iguales. Haciendo la aclaración, ¿verdad? Mas no conservan quienes, los adoptivos, los derechos sucesorios con la antigua familia. ¿Ya? Si hay adopción, ¿ya? Y aclaro que recordemos que la adopción es un proceso donde un juez determina que existe la adopción. No es que se haya dado de hecho la adopción y de que la persona lo quiso, lo cuidó, ya. Si esa persona quería que ese hijo de hecho y no de derecho tuviera bienes, tendría que haber lo establecido en un testamento. Fíjense que supe de un caso en el que un patrono a un trabajador, perito contador, le trabajó desde que tenía, ¿qué les diré? Sus 20 años, 18 o 20 años recién graduado. Y el señor lo trataba como un hijo, ni los propios hijos, de hecho, ni los propios hijos trataban al señor como este trabajador, porque era un trabajador. Él le iba a hacer los cobros de los alquileres de sus propiedades, le llevaba la contabilidad de todos sus negocios. eh, Era prácticamente como que fuera un hijo, ¿verdad? Tanto así que el señor le dijo, te voy a dar una propiedad en tal ubicación de la ciudad capital, muy buen posicionada, y ahí vas a vivir gratis toda la vida. Esa va a ser, de hecho, tu liquidación, me dijo. ¿Ya? Y efectivamente el muchacho vivió ahí tuvo sus hijos, se casó, tuvo sus hijos. Casi 30 años después, el señor falleció. Y pues por falta de conocimiento, pues él creyó que era el dueño, ¿verdad? Nunca hubo firma de una escritura, nunca se le dio copia de la escritura, ¿verdad? Hasta que el señor falleció y los hijos tomaron posesión de los negocios y de las empresas, ¿verdad? Y en determinado momento hicieron cuentas y le dijeron, mire, fulanito, lo vamos a liquidar, ¿verdad? Por los años que usted ha trabajado acá, pero tiene que desocupar la casa. Y él dijo, no, no puede ser, si su papá me dio la casa, en la escritura no. Imagínense que una persona le digan después de 30 años de una casa que pensaba que era propia, que no lo sea, ¿verdad? Y efectivamente lo liquidaron y lo sacaron de la casa. Le dieron un plazo prudencial y lo liquidaron. Porque el valor del bien en el mercado es 10 veces mayor que el valor de la indemnización. ¿Ya? Entonces, ¿el señor estaba obligado a darle la propiedad al muchacho? No, obligado, dije. ¿Podía él darle la propiedad al muchacho? Sí. ¿Cómo? Haciendo una escritura donde decía que le donaba, ¿verdad? Haciendo una figura legal o haciendo un testamento donde decía que esa casa se la iba a dejar a fulanito de tal porque fue su mejor trabajador, ¿verdad? Entonces, se los pongo como ejemplo para que ustedes se den cuenta de que la palabra en derecho no existe, ¿ya? Él puede decir, no, es que él me dijo. Bueno, ¿cómo prueba uno en un juzgado que una persona le dijo para reclamar un derecho a favor?
complicado, ¿verdad? Ahorita le voy a dar la palabra. Ya va a terminar porque solo son hasta aquí los artículos y un repaso de parentesco. 177, si hubiere varios parientes en un mismo grado y alguno o algunos renunciaren o no pudieren heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo que haya derecho de representación y pase a ellos, ¿verdad? En ese caso, les decía, ¿verdad? De los 3 hijos, pero uno fallece y tenía hijos. Entonces, esa parte que a él le correspondía, pues ya pasa a los hijos. Si él hubiera muerto y no tuviera descendencia, pues entonces le correspondería a los hermanos a crecer del 33% a un 50%, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿verdad? En esta sucesión intestada, o no hay testamento, o se da alguna de las causales que imposibilita hacerlo testamentario. ¿Quiénes van a heredar en una sucesión intestada? Los que dice la ley, los que determina la ley. ¿Por qué? Porque no existió declaración de voluntad y será la ley la que disponga. Ya no es la voluntad del testador. No existió declaración, él no lo quiso hacer en vida, no estaba obligado a hacerlo, entonces no lo hizo. Si hubiera querido, lo hubiera hecho. Sucesión hereditaria se realiza por la vía voluntaria, al igual que la intestada y la testamentaria se hacen en la vía voluntaria, judicial o notarial. Para que concurra deberá estar de acuerdo todos los herederos. Sí, ningún proceso sucesorio va a avanzar si no están de acuerdo todos los herederos. De principio a fin. Si surge alguna diferencia, se deja de conocer tanto el juez como el notario que conocen en vía voluntaria y se lo remiten a un juez de otra vía para que allá vayan a probarse, demandarse, contrademandarse, acusarse, etc. Luego, la ley le da importancia al vínculo jurídico familiar y luego la ley determina quiénes son los llamados a suceder. Y recordarán ustedes, ¿verdad? Ya no lo voy a explicar, sino ustedes van a hacer el repaso del tema del parentesco según lo que vieron en el primer semestre y lo que está regulado en los artículos del libro primero, a efecto de estar ustedes preparados para el examen, ¿verdad? Para cuando yo le pregunte a quién le corresponde la herencia en una sucesión intestada en el siguiente caso, ¿ya? Entonces ustedes ya saben quién es el pariente, quién tiene el primer lugar, el caso de los cónyuges también, ¿verdad? Si el cónyuge estaba divorciado, si solo estaba separado, ¿a quién le corresponde esa herencia? Si no hay hijos, ¿a quién le corresponde? Si no estaba casado, ¿a quién le corresponde? Entonces, todos los casos que a ustedes se le vienen a la mente, usted mismo los puede resolver, porque usted ya sabe los temas del parentesco, los grados y líneas del parentesco, ¿verdad? Y conoce lo que ahora estamos viendo de la ley. En la siguiente clase está el tema de el orden de la sucesión, ¿verdad? Y ahí es donde nos establece, voy a hacer spoilers, como dicen, ¿verdad? Pero ahí es donde se establece en el artículo 1078 lo relativo a quiénes son los llamados. Como decíamos anteriormente, ¿verdad? O los parientes dentro de los grados de ley o el Estado y las universidades. Cuando pensamos en el Estado y las universidades, consideremos que eso es una herencia vacante que nadie reclamó y que pues ahí va a ser al Estado al que le corresponde hacer su procedimiento para recuperar ese bien, ¿verdad? Pero con el tema de los parientes es a partir del 1078 donde se empieza a regular y nos establece. La ley llama la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente, entre paréntesis, coloquemos esto, que no tenga derecho a gananciales. Nosotros ya sabemos que son los gananciales, ya sabemos los regímenes económicos del matrimonio, ¿verdad? Y en consecuencia, según el régimen de comunidad de gananciales, va a ser si le corresponde o no le corresponde.
Más adelante hay otras reglas que las vamos a ver en la otra clase, pero ¿quiénes son los primeros llamados a suceder en una sucesión intestada? Los hijos y el cónyuge sobreviviente o superviviente que no tiene derecho a gananciales, ¿verdad? Y menciona que heredarán por partes iguales. Luego en el 1079 menciona que a falta de descendencia sucederán los ascendientes, es decir, para arriba, más próximos y el cónyuge en partes iguales. Y si no hubiera, ¿verdad? Solo una de las partes se llevará toda la herencia. Luego, 3, a falta de los llamados a suceder, los parientes colaterales hasta el cuarto grado. ¿Ya? Y ya luego empieza a hacer exclusiones en los siguientes artículos, pero como les digo, eso va a ser en las siguientes clases. Entonces, el repaso es quiénes somos parientes, quiénes son nuestros parientes por consanguinidad, por afinidad o por adopción, los grados que hay, ¿verdad? Quiénes ascienden, quiénes descienden, quiénes son los parientes colaterales y hasta qué grado, ¿verdad? Para que ustedes vayan haciendo sus ejercicios, sus casos, sus planteamientos y empiecen ustedes mismos a responderse, ¿verdad? ¿A quién le correspondería la herencia? Hoy sí le voy a dar la palabra al licenciado que había levantado la mano. ¿No está? Ahí está, Lic Martínez. Gracias. Fíjese que en relación a lo que se platicaba de que cómo demostrar, se me ocurre si esa, digamos, promesa se hace frente a un abogado podría dar fe de que estuvo presente cuando se dio eso. Verbalmente se refiere usted. Verbalmente, Mire, correcto. en la Constitución está algo que se llama derecho de petición. Okay. ¿Ya? Todos podemos pedir, ¿ya? En este caso le tendríamos que ir a pedir a un juez y probar ante un juez que existió esa promesa verbal, llamémosle, porque existe el contrato de promesa en escritura pública, Correcto. ¿ya? Pero todos nosotros, todos los seres humanos, todo podemos pedir. Nosotros podemos decir al presidente de la República que a todos nos entreguen una casa. Podemos pedirle al Congreso de la República que haga una ley para que nosotros ya no tengamos que trabajar. Todos tenemos derecho a petición. El problema está en la respuesta, ¿verdad? Correcto. ¿Qué se puede dar? Por ejemplo, cuando usted mira las discusiones de los sindicatos piden hasta que los bañen, ¿verdad? No, eso es mentira. Correcto, es correcto. Pero, No, ¿de quién corresponde la responsabilidad? De la autoridad nominadora, decir, no, hasta ahí yo no puedo, ¿verdad? Claro. Entonces, No, igual aquí en este caso, el que lo haya dicho, ofrecido en frente de un notario, para mí no tiene relevancia, porque lo que está documentado es lo que tiene validez. Fíjese que en el pasado, en una de estas clases, me decían, licenciada, fíjese que hay una persona que él es hijo del sacerdote del pueblo, pero el sacerdote se murió y tenía muchas propiedades. Obviamente él nunca lo reconoció porque era el sacerdote, ¿verdad? Entonces, en vida tendría que haberse hecho el procedimiento para reclamar esa paternidad, ¿verdad? Y ese reconocimiento. Correcto. Si no se hace, pues es bien difícil, ¿verdad? Hay procedimientos para reclamar, pero imagínense aquí que prospere el reconocimiento, ¿verdad? Claro. Por eso ustedes ya han conocido todos los mecanismos que hay cuando, por ejemplo, imagínense, la mujer se separa del esposo, ¿verdad? Porque él le fue infiel. ¿Ya? Y ella estaba embarazada, pero ella no quiere saber nada, se va con el hijo, no le dice que tuvo el hijo, ¿verdad? Pero el hijo llega a la mayoría de edad y dice, yo tengo un papá, yo voy a iniciar el proceso para mi reconocimiento. Lo que pasa es que en nuestro entorno, ¿verdad? El sentimiento también tiene mucho que ver, ¿verdad? El caso de una persona, por ejemplo, fíjense cómo es de paradójica la vida. Una persona vino
ya murieron casi todos, ¿verdad? Solo los últimos herederos están vivos. Vino y el papá nunca la reconoció, nunca, ya. En su lecho de muerte, el papá la manda a llamar y le dice: mi hija, yo reconozco que nunca me hice cargo de ti, nunca te reconocí, tú eres mi hija, te quiero reconocer y te quiero dar un terrenito aquí sobre la carretera del Pacífico, ¿verdad? Antes de Santa Clara, llamémosles. Viene ella, le dice: no, no quiero, ¿verdad? No quiero porque no, yo tengo orgullo y tengo la suficiente capacidad, entonces yo no quiero. Hicieron el sucesorio, no sé si la mamá o alguien aceptó por ella, pero una cosa que ella terminó siendo la titular del bien, que no quería. Años después yo resulté, en ese caso, asesorando en la revisión de un contrato con una gasolinera, un contrato de 25 años, una renovación, por cantidades exorbitantes, ¿verdad? Y ella no quería la herencia. Al final tal vez la terminó aceptando, tal vez por otras vías, pero no aceptó que la reconociera, ¿verdad? Entonces, en las relaciones humanas se dan tantas cosas y no digamos en las relaciones familiares, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos terminan buscando para orientación y asesoría en los aspectos legales de problemas que ellos tienen personales, muchas veces, ¿verdad? Entonces, en el caso de este joven que les digo, él tuvo que desalojar porque legalmente no tenía una figura legal que a él lo respaldara. Ya, no tiene nada que ver la liquidación con la entrega de una propiedad, ¿verdad? Su indemnización, no, o sea, es otro tema. Entonces, los herederos dijeron: la propiedad vale tantos millones de quetzales o de dólares y la indemnización no llega a 500,000. Pongámosle un ejemplo, una cantidad, ¿verdad? Entonces, obviamente ellos iban a hacer lo que la ley les facultaba, ¿verdad? Si el señor hubiera querido darle la propiedad al muchacho, ¿verdad? Al trabajador, lo tenía que haber hecho en vida. Por supuesto que siento yo que es un mecanismo de tenerlo controlado, ¿verdad? Y siervo fiel, como dicen. Y mal por el señor, ¿verdad? Porque al final hizo un ofrecimiento que no cumplió, ¿verdad? Licenciada Molina, Buenos días. buen día. En relación al artículo 1078, Ujú. el orden de la sucesión intestada, dice al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales. ¿Eso tiene que ver con el régimen del matrimonio? Sí, a ¿O eso se es refiere. aparte? Porque como comúnmente el comunidad de gananciales es lo que la mayor parte de las parejas eligen, Ujú, supuestamente, ¿verdad? ujú. Entonces, eso es lo que afectaría al Ajá, futuro. exactamente. Pero más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver que hay un momento en el que dicen qué es más, si sucede, si renuncia al derecho a gananciales o se queda con el de gananciales. Entonces ahí lo vamos a ver en otra clase. Gracias. Pero sí tiene que ver con este régimen régimen económico del matrimonio, ¿verdad? Según los distintos que existen. La separación absoluta sería la única que no aplica, pero si hay gananciales, ahí sí tendría que ver la persona, ¿verdad? La mujer o el esposo, porque no precisamente puede ser solo la mujer, ¿verdad? ¿Qué le conviene más? Si por la vía de lo que le correspondería a la división por las gananciales o por la sucesión intestada. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario, caso, historia que nos quiera compartir en este sentido? ¿No? Bueno, vamos entonces, si me lo permiten, si no hay duda, comentario, pregunta, vamos a irnos al contenido extra a efecto de abarcar lo más que podamos en cuanto a los contratos que ya estamos empezando a desarrollar. La semana pasada, ¿verdad? Hablábamos sobre el tema del mandato Silic Arenas.
Sí, perdón, licenciada, solo se me ocurre, me quedé pensando en el caso del cura que mencionan. Ujú. No hay un procedimiento en el que este hijo pudo haber pedido que hicieran, no sé cómo es que se le llama cuando sacan un cadáver y puedan hacer una prueba de ADN, el ADN no persiste en eso. Pudiera Solo- requerirse, pero se tuvo que haber iniciado el proceso en vida de la persona. Ya. En su momento hablábamos de cómo reclamar el tema de la filiación y el parentesco, ¿verdad? Pero vuelvo y le repito, de pedir se puede, ¿verdad? Pero de establecerlo es el problema, ¿ya? Uno diría, ay, bien fácil el ADN, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo iniciaron? ¿Cómo lo iniciaron? Ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Ok, gracias, licenciada. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, la semana pasada hablábamos de los mandatos, que es esa designación que una persona hace a favor de otra, ¿verdad? Para que los represente porque él no quiere o no puede, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, los temas de persecución penal, nosotros no podemos disponer, nombrar a un mandatario y que él vaya a escuchar el juicio en nombre nuestro, ¿verdad? En algunos casos laborales, por ejemplo, los patronos, los representantes legales no concurren a las audiencias porque delegan su representación, pero hay compromisos que se adquieren, ¿verdad? Si lo que se declara no es, ¿verdad? Se va a requerir facultades suficientes para las aceptaciones que se van a hacer, por ejemplo, en la audiencia. Lo que quiero que les quede claro a ustedes de la figura del mandato es que la ley claramente establece que es una figura donde se le encomienda a otro la realización de uno o más actos o negocios, ¿verdad? Actos sabemos que son cualquier cosa menos otorgamiento de testamento y negocios puede ser cualquier contrato, ¿verdad? Que la ley no exija la presencia de la persona. Por mandato sabemos que se puede celebrar matrimonio, se puede reconocer hijos, se puede representar a la persona para el tema del divorcio, ¿verdad? En los contratos se admiten las representaciones. Ojo, los mandatos cuando se reciben se tienen que calificar para ver que a la persona se le haya otorgado las facultades para hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Porque si se presenta a mi oficina una persona con un mandato que dice que está facultado para vender una casa de la persona que representa y me dice que quiere vender otra, yo no puedo calificar. Yo cuando califique ese mandato en la introducción de la escritura pública, pues no podría yo justificar que tiene las facultades suficientes conforme a mi juicio para celebrar el acto que pretende celebrar. Es más, en la introducción del acta de la escritura pública, recordarán ustedes que en algún momento les hice mención de alguna, se menciona, ¿verdad? El número de instrumento público, lugar y fecha, ante mí, mi nombre, notario, comparece por una parte el señor fulano de tal con sus datos generales, quien se identifica con y quien comparece en representación de lo que acredita con el mandato especial con representación expedido por debidamente inscrito en el registro electrónico de poderes con el número tal, etcétera. Y el señor fulano de tal, con el otro con que va a celebrar, ¿verdad? Para celebrar el contrato tal, lo cual se califica, ¿verdad? Y se tiene que hacer una declaración donde se establece antes de las cláusulas, donde se indica que las facultades otorgadas al mandatario son suficientes de conformidad con la ley a mi juicio para celebrar el contrato de tal y tal, ¿verdad? Porque nuestra responsabilidad, salvo que la persona esté compareciendo para comprar, fíjense, para adquirir un derecho y no para ceder un derecho, podríamos utilizar la figura del gestor de negocios. Pero si es para vender, la ley nos lo exige, ¿verdad?
Y en ese sentido, recordarán ustedes, ¿verdad? Que a partir del artículo 1686 se describe todo lo correspondiente al mandato, que es necesaria escritura pública, que para testar no se puede dar poder para testar ni para donar por causa de muerte, ni para modificarlo, ni para revocarlo, ¿verdad? Las clasificaciones de los mandatos en el 1692 y 1693 está clarísimo, se establece: se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases de la separación o divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio, reconocer hijos y negar la paternidad. Por eso cuando uno escucha, es que fíjese que no pudo reconocer al niño porque no estaba. ¿Para qué está la figura del mandato, pues? Uno pone en seria tela de juicio, ¿verdad? Cuando dicen no pudo reconocer al niño, como que era un favor el que le iba a hacer, ¿verdad? No le ha dado tiempo de irle a cambiar el pañal, una cosa así, ¿verdad? No, si el que es responsable, busca mecanismos para hacerlo, ¿verdad? Si está fuera del país, va a un consulado o lo que corresponda, ¿verdad? Bueno, y el poder general necesita cláusula especial, digamos, siendo el general, necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar, disponer de cualquier otro modo la propiedad y para todos los demás actos en que la ley lo disponga, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que tener claridad, ¿verdad? Que hay ciertos actos y contratos que requieren para poder ceder derechos, ¿verdad? Transmitir derechos, salir de esos derechos y pasárselos a otro, necesitan cláusula especial o necesitan un mandato general, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar eso. El mandato judicial, decíamos que está regulado en la ley de el organismo judicial. Yo espero que ya hayan ustedes ido a leer sus artículos de cuándo procede el mandato judicial y a quién se le debe conceder mandato judicial, si es solo a los abogados o si los parientes del mandante pueden también ser mandatarios judiciales, ¿verdad? En ese sentido, pues ahí están los artículos, ¿verdad? Las prohibiciones, lo que se puede, qué pasa si las personas jurídicas quieren hacerlo, cómo se revoca el mandato, el plazo del mandato, ¿verdad? Las obligaciones del mandatario, las obligaciones del mandante, la terminación del mandato, ¿verdad? La prescripción del mandato, etcétera. Entonces, si el mandato encomienda una acción especial, ¿verdad? Pues ahí está. El mandato tendría que establecer en sus cláusulas, ¿verdad? El plazo por el cual fue contenido. Entonces, en cualquier libro de derecho notarial de contratos, ustedes van a encontrar los modelos de las escrituras públicas que diferencian a cada uno de los mandatos, ¿verdad? Ya cuando lleguen primero Dios a derecho notarial en el 6º semestre, como contenido extra, por lo regular, cuando yo doy ese curso ya por varios años, pues yo ahí es donde les doy a los alumnos la redacción de este tipo de escrituras públicas, ¿verdad? Entonces, quería nada más recordar que el mandato es un documento legal permitido por la ley, un contrato por el cual se le permite a una persona que delegue en alguien más lo que a él le corresponde, ¿verdad? Y en consecuencia, solo que la ley no permita o no admita la representación por esa forma, pues se le podría negar a alguien la representación. Hay otra figura legal que está después del mandato, que es la figura de el contrato de sociedad. Cuando veíamos que existen personas jurídicas en el libro primero del Código Civil, ¿verdad? Que se pueden crear y que son de derecho público o de derecho privado,
vemos que las de derecho público se crean por una ley por lo regular. Según el nivel de ente que se está creando, va a ser el nivel de ley o quién la va a emitir, ¿verdad? Pero entre las que están en el derecho privado vamos a encontrar desde fundaciones y de interés público y de interés privado, ¿verdad? Vamos a encontrar fundaciones, pero también asociaciones, ONGs, partidos políticos, universidades, asociaciones gremiales profesionales, religiosas, ¿verdad? Algunas de ellas con registro en el registro de personas jurídicas que ustedes ya han estudiado a profundidad en otras semestres, ¿verdad? Y en consecuencia vemos ahí veían ustedes los requisitos que se piden, etcétera. Pero cuando hablamos de constitución de una sociedad civil, tenemos que recordar que este tipo de sociedades se van a hacer porque tienen un giro distinto a las mercantiles. Cuando a nosotros acude un grupo de personas y nos dicen, fíjese que queremos crear un ente que se encargue de, si nosotros escuchamos que lo que ellos quieren dedicarse es a las ventas, a la producción, a la industria, al comercio, pues la figura que a ellos les conviene es las asociaciones mercantiles, los entes mercantiles, ¿verdad? Las sociedades mercantiles en cualquiera de sus variantes. Pero cuando estamos hablando de otras que no precisamente se hacen con fin comercial, industrial, etcétera, pues, bancarios, etcétera, tenemos que acudir a otras normativas, ¿verdad? Porque va a depender de lo que se quiera para establecerlo. La base siempre de todas va a ser el Código Civil, obviamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, si nos dicen, mire, yo que queremos constituir un sindicato, pues ahí son leyes muy especiales las que se tienen que establecer para crear el sindicato, y el registro del sindicato no es el Repejo, ¿verdad? Va a ser otro lugar. Un partido político, igual tiene una normativa específica, ¿ya? Un ente gremial, ahí sí, ya cuando ya estamos hablando de la asociación de tal grupo empresarial, ahí ya no estamos hablando de una empresa o de la fundación de ellas, ya no estamos hablando de la empresa, estamos hablando de otro fin que tiene, ¿verdad? Una defensa gremial. Si estamos hablando de un ámbito religioso, obviamente no vamos nosotros a constituirlo como una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque hay una normativa específica que regula a los aspectos religiosos, ¿verdad? Asimismo, cuando se trata de asociación profesional, aclaremos, ¿verdad? El tema profesional está excluido del comercio, ¿ya? Entonces, la existencia de asociaciones profesionales que prestan servicios, no solo se refiere a los colegios profesionales, ¿verdad? Sino también al gremio de los que prestamos un servicio profesional, porque según el comercio estamos excluidos del comercio, aunque en los últimos años o décadas, pues ya muchos operan ya dentro del ámbito más mercantil que profesional, ¿verdad? Aunque está incluido esto dentro de aquello. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Recordemos que esta era la base fundamental de las sociedades mercantiles, pero lo estamos leyendo en el Código de Comercio, en el Código Civil. Y por lo que hemos desglosado acá, entenderíamos que no precisamente va a ser para explotar una actividad económica, aunque la ley así lo tiene previsto, ¿verdad? Entonces, convendría tal vez hacer como un tipo de actualización para que el fundamento legal de la sociedad civil fuera más amplio, ¿verdad? Y no lo siguiera circunscribiendo o asemejando a un ente de tipo mercantil exclusivamente, ¿verdad? Porque bajo el argumento de este artículo vamos a constituir diversidad de sociedades civiles que no todas se van a dedicar a la explotación, ¿verdad? Una fundación tiene una función clara. Yo siempre le digo a las personas, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Mire, yo lo que quiero es recaudar fondos y ayudar a los pobres, por ejemplo. Bueno, a usted ahí más le conviene
o una asociación civil, ¿verdad? O mejor dicho, una ONG. ¿Por qué? Porque usted ahí va a poder captar fondos. Con las demás también va a poder, pero por ejemplo, una fundación, su función es distinta. De hecho, las fundaciones vienen a ser el brazo social de las empresas. Ya las empresas ya tienen demasiadas ganancias y dicen, no, nosotros queremos ayudar también, vamos a hacerlo a través, lo pueden hacer directamente a través de donaciones, pero ellos quieren ejecutarlo, crean una fundación, asignan recursos, por eso es que las fundaciones requieren la asignación de recursos, ¿verdad? Para poder existir, porque de ahí, de esos recursos, es que va a ejecutar las acciones que va a llevar a cabo. Las otras, por lo regular, tienen que recaudar para hacer, ¿verdad? Y cada una de ellos pues, va a tener su distinta metodología de recaudación de recursos, ¿verdad? Y de distribución. Lo que caracteriza a las derivadas de las sociedades establecidas en el Código Civil va a ser que no precisamente va a haber repartición de utilidades, salvo que, por ejemplo, estemos hablando de un ente civil de profesionales, de abogados, de auditores que prestan un servicio, pues ahí sí podría. Pero ni un sindicato, ni una fundación, ni una gremial, ni una iglesia, ningún colegio profesional, ningún patronato, ninguna ONG, ¿verdad? Va a poder decir, bueno, de lo que ingresó, sobró tanto, considerado eso como ganancia, entonces nos lo repartimos de tal y cual forma. No ese es el fin, ¿ya? De hecho, decía una asesora, mire, si lo que usted en su objeto de inscripción, por ejemplo, de una ONG, me está diciendo que se va a dedicar a la venta de, se lo voy a rechazar. ¿Por qué? Porque es mejor que a esas personas se les oriente y se les diga, mire, mejor usted cree una sociedad anónima, otra de las mercantiles, porque el negocio que usted quiere hacer es exclusivamente para generar ganancia y dividírsela. No es que los entes privados no puedan, ¿verdad? No puedan. De hecho, en temas contables, ¿verdad? Por ejemplo, un colegio, saben ustedes que puede ser una empresa, ¿verdad? Pero están exentos de impuestos, igual otras organizaciones, las iglesias. Pero si llegaran a vender un producto, lo tienen que facturar. Entonces, vean ustedes cómo es que esto funciona, ¿verdad? Les voy a compartir con el compañero una gráfica que me encontré ayer cabal de las características de los contratos, donde se describe qué es un contrato principal, qué es absoluto, qué es plurital, qué es oneroso, etcétera, para que lo tomen en consideración. Cuando termine la clase se los hago llegar. De todos modos, esto está en los libros de donde he extraído este contenido, ¿verdad? En los libros de Derecho Notarial, que es mi base para desarrollar la clase, ¿verdad? Van en escritura pública. Si se debe inscribir en un registro, por lo regular va a ir en una escritura pública, si no, no nos lo van a inscribir. Salvo que se permita, por ejemplo, aquello de los COCODES, o por ejemplo, las asociaciones de vecinos, que una alcaldía diga, no, a mí no me necesitan traer escritura pública, o el Mineduc que diga, no, un acta que se levante ahí de donde se organicen los padres de familia para entregarles el dinero para las refacciones, por ejemplo, ¿verdad? Que aunque siguen siendo sociedades de índole civil, más tienen como una connotación administrativa, ¿verdad? Pues ahí sería la metodología que se defina para establecerlo como. Pero en la mayoría de los casos nos va a requerir como elemento formal que tenga una escritura porque se va a posiblemente tener que inscribir. Entonces, vean ustedes las diferencias que puede esto llegar a tener frente a una sociedad mercantil, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya analizamos la estructura de la constitución de una persona jurídica con una civil, con una mercantil, vemos que tienen muchas similitudes. Por ejemplo, tiene objeto, tiene nombre,
tiene integrantes, ¿verdad? Quienes la integran, tiene el tema de las asambleas, los quórum, cómo se emiten las resoluciones, tiene ente de fiscalización, tiene muchas características similares. Si ustedes ingresan a la página del registro de personas jurídicas, ahí están hasta los modelos que ellos recomiendan, ¿verdad? Para la estructura de lo que deberá tenerse. Entonces, eso les puedo hablar de las constituciones de sociedades civiles, que es muy interesante y lastimosamente es muy disperso todavía, ¿verdad? No lo vamos a encontrar en una sola norma. En el Código Civil tenemos la base, ¿verdad? Pero va a depender del tipo de ente que queremos crear para abocarnos al registro, a los requisitos o a la ley que le aplica a efecto de cumplir con todo, ¿verdad? En ese sentido, pues este es el contenido de la Constitución de Sociedad. Y hoy sí regreso a la promesa, porque la quería asociar también con la compraventa y con la permuta y con la donación para explicárselas y de una vez irles diciendo las diferencias entre sí. En cuanto a la promesa, fíjense que la ley establece que existe promesa. Es el primer artículo de la segunda parte del libro quinto y habla de los contratos en particular y menciona el título de la promesa y la opción. Ya, vean, se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. La ley no nos define qué es la promesa, sino que nos está diciendo, ¿puede uno asumir un contrato? Por contrato, una obligación de celebrar otro después. Ojo, tengamos mucho cuidado. Yo puedo celebrar un contrato de decir, mire, yo le voy a vender esa casa. Ya. Pero no podría yo celebrar un contrato de promesa donde yo le digo a un cónyuge varón, le dice a la cónyuge hembra o mujer, perdón, le dice, mira, por promesa te prometo que nos vamos a casar dentro de un año, ¿verdad? No podría. ¿Por qué? Porque el objetivo de la promesa es que se pueda ejecutar, ¿ya? Y en primer término, pues una compraventa podríamos ejecutarla. Incluso si el vendedor ya no quiere vender, podríamos acudir ante un juez y obligarlo a la venta. Pero no podríamos hacer lo mismo en un matrimonio. Y decir, es que fíjese que él me prometió, vengo a que ejecute, a que lo obligue a que nos casemos, porque él firmó promesa de matrimonio. Por eso en algún momento yo les hacía mención de que algunos bancos a los novios que quieren enganchar sacar un bien a largo plazo, les estaban pidiendo, me mencionaban algunos alumnos que trabajaban en los bancos, ¿verdad? Promesa de matrimonio. Aunque fuera otro término, el objetivo era el mismo, ¿verdad? Pero enmascaraba eso. ¿Cómo podemos exigir en un tribunal la promesa de matrimonio? No podría hacerse. Ahora, ¿por qué nosotros no celebramos de una vez el contrato, sino que solo lo prometemos? Porque alguna circunstancia nos imposibilita hacerlo de una vez. Por ejemplo, la casa está hipotecada, pero le faltan 2 meses para terminar de pagar la deuda y dejar sin efecto la hipoteca. O sea, no queremos acudir al banco, ya, entonces me espero, ¿verdad? O puedo decirle a la persona, o bien espera, o si quiere asegurar, de una vez celebremos promesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo de momento, no puedo de una vez venderle, porque tengo un gravamen que me lo impide, ¿verdad? Ese tipo de gravamen me impide. No es que no lo pueda hacer, pero, por ejemplo, si el crédito es hipotecario, tendría él que ir al banco, un gran proceso, ¿verdad? Y no podría hacerse en esa vía. Entonces, ¿sabe qué? Yo le voy a prometer, pero en su momento lo celebramos, ¿verdad? En ese sentido, Puy Peña dice, es aquel por cuya virtud 2 o más personas se comprometen a celebrar en un plazo cierto determinado contrato
que por el momento no quieren o no pueden estipular, ¿verdad? El contrato de promesa entonces es un contrato catalogado como preparatorio hacia un principal que va a ser la compraventa futura, ¿verdad? Que es el caso más común. Pero tenemos que considerar, ¿verdad? Que se puede prometer todo lo que la ley permita que se pueda prometer, ¿verdad? No podemos hacer promesas. Por ejemplo, el tema que veíamos del caso de la persona, ¿verdad? Te prometo que te voy a entregar una propiedad como indemnización. No es que no se pudiera, pero no era la forma de hacerlo, ¿verdad? Aunque eso significaba. En ese sentido, tenemos que considerar lo que la ley ha dispuesto y esta diferencia que nos hace la ley entre promesa y promesa unilateral, vean, denominada opción. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley. Estoy leyendo la segunda parte del 1064. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Si la compraventa la vamos a hacer en escritura pública, obviamente la promesa también la vamos a hacer. La promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. La promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra. Ojo, otorgándole la opción de adquirir una cosa o derecho en las condiciones pactadas. Entonces, la opción, fíjense ustedes, es como un contrato dentro de otro posiblemente que se establecerá. Por ejemplo, un leasing, ¿ya? Un leasing es un arrendamiento, puede ser de vehículo, puede ser de un bien mueble, una fotocopiadora, esas grandes, ¿verdad? Entonces se celebra contrato de leasing porque a la empresa le conviene sacar su producto por esa metodología y se asegura proveer los servicios, la tinta, el papel, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de contrato, el contrato que se está celebrando es la entrega en arrendamiento de un bien y posiblemente vaya incluido los servicios que presta, pero se incluye la opción de comprar, ¿verdad? Mientras que en la promesa ambas partes están diciéndose, mire, como el contrato no lo podemos hacer ahorita, nos lo vamos a prometer y en su momento vamos a celebrar el definitivo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes establezcan la diferencia que tiene la promesa unilateral, que es la opción, con la promesa bilateral, ¿verdad? Que la promesa bilateral sería más la escritura y la opción sería esa unilateral donde se da la opción de si usted quiere comprarlo, ese bien que ha tenido, que le he estado dando, ¿verdad? El precio sería tanto, ¿verdad? La diferencia que tendría que pagar sería tanto. Entonces yo lo veo más como un grupo de cláusulas que detallarían eso en otro tipo de bienes, ¿verdad? Donde no existe una obligación de compra. En la promesa, por el contrario, existe tanto obligación de venta como obligación de compra, si estuviéramos hablando de promesa de compra-venta. ¿Por qué? Porque ahí estamos pactando. Cuando ustedes tengan oportunidad de ver las cláusulas que tiene el contrato, van a darse cuenta, ¿verdad? Que incluso se puede llegar a incluir, ¿verdad? Que si usted ya no me compra, el daño y perjuicio o las arras o la remuneración en favor del que incumplió, del que sí cumplió, que tiene que dar el que incumplió, es de tanto, ¿verdad? Eso ahí está establecido. Aquí en estos artículos de la ley se establece cuánto tiempo hay para exigir el cumplimiento una vez haya terminado, ¿verdad? La aceptación del optante debe ser expresa, no puede ceder a otro su derecho de opción si no estuviera expresamente facultado. En cuanto a la promesa, ya voy 1679. La promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato, es lo que les decía, ¿verdad?
de entero acuerdo con lo estipulado. En cuanto a la promesa se refiere a la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder, esto es importante, de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o sus derechos reales, y de 1 año si se tratare de otro tipo de bienes. Eso es importante, ¿verdad? No puedo celebrar promesa en bienes inmuebles por más de 2 años. Y aquí viene, aquí es el caso que yo en algún momento les he comentado cuando hablé de patrimonio familiar, de los bienes que el Estado termina adjudicando en los famosos o mal llamados asentamientos o denominados asentamientos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a estas personas les adjudican esos bienes porque obviamente, ¿verdad? No tenían recursos para adquirirlos. El Estado termina haciendo una adjudicación a veces después de décadas, les otorga un título. Sin embargo, en ese título va contenida una cláusula de patrimonio familiar. Por lo regular, si es el Estado, establece que son 25 años que ese bien no se puede vender, ¿ya? Pero ¿qué sucede en la práctica o la mala práctica, diría yo, y mala asesoría? Viene una persona y dice, mire, fíjese que yo tengo mi casa. Ah, bueno, en el asentamiento tal. Y uno, cuando ve los documentos, establece, bueno, esta propiedad se puede o no se puede vender. Y algunos colegas dicen, fíjese que no la puede vender porque todavía tiene vigente ese patrimonio familiar que el Estado constituyó. Entonces no la puede vender. Pero ¿sabe qué? Hagamos promesa de compraventa. El notario anda pensando que va a estar cobrando cada 2 años su promesa de compraventa, que por cierto no se puede inscribir en el registro de la propiedad. Entonces un contrato que se está prometiendo, pero que en realidad no se podría ejecutar, porque le vengo y les pongo el ejemplo. Si de esos 25 años que no se puede vender ese bien porque tiene patrimonio familiar, vamos por el año 15, quiere decir que faltan 10 años, ¿verdad? Y el notario solo le dice, mire, cada 2 años van a tener que estar viniendo a firmar la promesa de compraventa hasta que quede liberado y hacemos la definitiva. ¿Qué va a suceder? Muy posiblemente el que compró ya pagó la totalidad, porque eso suele suceder, ¿verdad? ¿Qué sucede si el vendedor promitente o el promitente vendedor se muere antes de firmar el contrato principal? ¿Quién tendría más derecho de sucesión o derecho sobre ese bien? ¿Los que por sucesión hereditaria tienen derecho o el que le prometieron que le iban a vender un bien que no se podía vender? Vean ustedes qué importante es hacer el cruce de información y de conocimiento. Por eso yo, ¿verdad? En lo personal, puede ser que incluso el 90% de los colegas notarios digan que sí, pero para mí eso es una mala asesoría. Porque el que compró cree que compró, pero no ha comprado, pero posiblemente ya pagó. ¿Ya? ¿Es una salida legal que le podemos dar? Sí. ¿Qué va a suceder después si muere una de las partes? Si no se concretizó, si no todo se llevó como se tenía planificado. Juicios, demandas, contrademandas, ¿ya? Inmovilizaciones de bienes, ¿ya? Y si hay patrimonio familiar con la pena, pero nosotros sabemos que el patrimonio familiar nos impide celebrar un contrato donde se está disponiendo. Porque por eso cuando se celebra el contrato dice que el contrato no tiene el artículo 30 del Código Notariado, no tiene limitaciones, anotaciones o gravámenes que pueden afectar los derechos del comprador, o en su caso se someten a el saneamiento que corresponda. ¿Ya? Entonces, con la pena, pero ese tipo de contratos sí se puede celebrar promesa, porque se puede. Pero si el bien que se está disponiendo tiene una limitación, ojo, hagamos la advertencia. Si nosotros tenemos hasta que hacer la advertencia si hay limitaciones, mire, fíjese que ese bien tiene servidumbre. Usted acepta porque la servidumbre la va a tener que seguir respetando.
mire, fíjese que el bien que usted pretende comprar tiene usufructo vitalicio, porque al hijo le donaron el bien. Él es el dueño de la nuda propiedad, pero el usufructo está a favor de la mamá. Si usted va a seguir respetando el usufructo, por eso se hace la advertencia. Por eso es que esa cláusula segunda de cada escritura pública donde se habla de bienes inmuebles, por lo regular en la segunda cláusula, en la primera se identifica el bien y en la segunda se establece el tema del saneamiento, que ya les decía que a algunos notarios no les gusta que se diga cláusula del saneamiento, pero ese es el fin que tiene esa cláusula, ¿verdad? Nos sirve a nosotros para que la responsabilidad sea exclusiva del que está vendiendo y para que el que está comprando tenga claridad. No me van ustedes a dejar mentir que muchas veces los colegas no le explican, tal vez porque yo tengo ese tema de la docencia, ¿verdad? Le explico mucho a las personas, pero con la pena. Nosotros estamos llamados por ley a hacer las advertencias legales. Y muchos colegas solo le dicen, firme aquí. La gente medio lee, como me dicen a mí algunas personas, ay, es que donde miro el montón de letras. Ay, no, ¿qué quiere decir eso? Si a mí me pagan por interpretarlo, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Pero el notario que al que le están firmando les tiene que explicar. Por eso yo me sigo negando a ese tipo de firmas, de documentos por los notarios donde el notario no está presente. Esas famosas legalizaciones de firma, esos contratos donde las constructoras llega al comprador a firmar la escritura y no está el notario ahí para explicarle. Si fíjense que no me lo estoy inventando yo, pero ustedes van al artículo 29 del Código de Notariado y ahí está la lista y en los últimos incisos hace mención la advertencia del notario de las responsabilidades, etcétera, y los efectos legales, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Nosotros como notarios, con la pena de ahí no me venga a reclamar, usted aceptó, yo se lo advertí. Y solo porque no podemos dejar grabados algunas cosas, ¿verdad? Sí, salvo que nos dieran el consentimiento firmado, ¿verdad? Pero a lo que voy es a eso, ¿verdad? Que la figura del contrato de promesa se puede celebrar, si tiene que ver con bienes inmuebles, se hace escritura pública, tenemos que definir si es promesa, si es opción. Cuando estamos hablando de opción, muchas veces son contratos esos de formulario, ¿verdad? Ahí va esa cláusula, porque es una oferta prácticamente unilateral, pero cuando es promesa, ahí sí, sobre todo porque la vamos a tener que ir a inscribir al registro de la propiedad. Por eso es que dice ahí que no puede exceder de 2 años, el registro va a revisar. Mire, usted me está celebrando una promesa de 5 años, pero la ley establece que solo es de 2, ¿verdad? Yo se la inscribo para que usted después la haga exigible en caso de incumplimiento, ¿verdad? Y aquí establece la ley en los siguientes artículos qué sucede, ¿verdad? Si hay rebeldía, si la persona, si no se fijó plazo, si se estableció una multa por caso de incumplimiento y cómo esta va a ser pagada, ¿verdad? Entonces, vean ustedes por qué sí considero yo que es importante desarrollar este contenido. Ahora, la promesa, como decimos, es un contrato preparatorio. Su objetivo es preparar otro. Entonces, no vamos a nosotros a decir, por ejemplo, celebramos contrato de promesa de la señora fulana de tal que cuando tenga el hijo se lo va a entregar a la otra señora que le pagó tal cantidad para que lo tuviera por, ¿cómo se dice? Mamá subrogada, como le quieran llamar a esas terminologías, ¿verdad? Eso nosotros no podríamos celebrar contrato de promesa sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los contratos para que se celebren tienen que ser objeto lícito, que el que esté celebrando tenga las facultades correspondientes, que el consentimiento de la voluntad sea con su consentimiento, ¿verdad? Y no obligado, porque todo eso va a conllevar a la validez de un contrato. Saliendo entonces de los elementos formales, el elemento real y el formal, que es el que nos interesa que tengamos claro, nos lo dice la ley, ya ustedes lo leyeron, ¿verdad? Luego, hoy sí, ya me voy a la compraventa, porque la compraventa, la permuta,
y la donación entre vivos, fíjense bien, se parecen, pero no son lo mismo. En la siguiente clase voy a entrar en detalles de estas tres figuras, pero hoy quiero que se queden con lo siguiente. Por compraventa establece el artículo 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a el pago del precio. ¿Ya? Solo me vino una cosa a la mente que es importante. En el tema de las sociedades. Por sociedad, 2 o más personas convienen, no una persona. Una persona no puede hacer sociedad, porque sería ilógico decir sociedad de una persona. Yo sé que el Estado, con ánimo de mejorar, etcétera, y promover todo lo que ustedes quieran, creó la famosa denominada sociedad unipersonal. Para mí esa terminología es incorrecta, porque no puede haber sociedad de una sola persona. Puede haber empresa, pero no sociedad. Ya, entonces tengamos mucho cuidado, porque la sociedad es la unión de 2 o más personas, incluso según el tipo de sociedad que se constituya, va a ser el requerimiento de requisitos. Por ejemplo, si es una ONG, tiene que tener los miembros de la junta directiva básica, y la mayoría que tienen junta directiva, que es el órgano de dirección, ¿verdad? Designado por la asamblea, pues eso lo va a tener que decir la escritura. Entonces, a eso prestémosle mucha atención, y pues siendo correcto, no podríamos decir sociedad unipersonal, ¿verdad? Denominada sociedad de emprendimiento, que los insto, aprovechando, ¿verdad? Yo creo que ya en algún momento les he dicho, para averiguar, ¿verdad? Cuántas sociedades de emprendimiento hay constituidas a la fecha, ¿verdad? Si fue ese boom, se lanzó como una cosa extraordinaria y de beneficio, ¿verdad? ¿Qué beneficios al final hubo de ello? Bueno, volviendo a la compra-venta, quiero que lo que ustedes observen que aquí el titular del bien, ya, el que en un registro, en un documento dice que es el dueño de un bien de cualquier índole, ¿verdad? Donde él pueda acreditar que es el dueño, no de palabra, ¿ya? ¿Cómo acredita una persona que es dueña de una sociedad? Bueno, sus acciones. ¿Cómo acredita una persona que es dueña de un bien inmueble? Bueno, va a depender. Si el bien inmueble está en propiedad y está inscrito en el registro de la propiedad definitivamente, pero si estamos hablando de derechos de posesión, va a ser un título, ¿ya? Pero en general, la persona tiene que acreditarnos que es titular del bien, de la cosa que pretende vender, ¿verdad? Y él se va a comprometer entonces que va a transferir ese bien del cual es propietario. Y el que compra se va a comprometer a pagar el precio. Entonces, vean, hay compraventa cuando se entrega el bien y se paga un precio. La próxima semana vemos el fondo de este tema. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de la cosa a cambio de la propiedad de la otra. Aquí sí, la permuta es una doble compraventa, donde se van a pagar con los bienes. ¿Puede haber un precio diferencial? Sí, ¿verdad? Pero la permuta viene siendo una doble compraventa, y así la vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, vean, en ambas, tanto en la compraventa como en la permuta, se entrega el bien y se paga un precio. Cosa distinta a la figura de la donación. Menciona el 1855, la donación entre vivos, no entre muertos, no por causa de muerte, perdón. El testamento y la donación por causa de muerte son otra cosa, y la donación entre vivos es otra cosa. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa. Se parece mucho a la compraventa, ¿verdad? Porque dice que transfiere, el que es titular transfiere. Pero ¿qué dice en esta última parte?
a título gratuito. Es decir, no recibe remuneración. ¿Ya? En la donación, en la compraventa y la permuta se entrega y viene una cosa de vuelta. En la donación se entrega y no viene nada de vuelta. ¿Ya? No hay precio de venta. Sí, ustedes van a leer aquí que puede haber entre las características también, no lo coloqué, ¿verdad? Pero puede haber, en la clasificación, perdón, puede haber onerosidad. Vamos a ver después en qué consiste, ¿ya? Pero en términos generales, la donación se diferencia de la compraventa porque no hay pago de precio, ¿ya? Es un regalo que se está recibiendo. Es una contraprestación, una prestación que no requiere nada para recibirse, más que su aceptación, ¿verdad? Y es totalmente distinta que la donación por causa de muerte, que tiene el mismo trato de un testamento, ¿ya? En ese sentido, quiero que se queden, perdón, ya terminamos este contenido, que se queden con esas figuras, ¿verdad? La diferencia que hay entre ellos. Vamos a dejar hasta aquí la clase porque ya no tenemos más tiempo, ¿verdad? Y pues esperamos vernos el próximo sábado. Gracias por la atención. Yo sé que pueden haber preguntas, pueden irlas generando y pues me las hacen llegar. Con mucho gusto las respondo.